Diferentes expertos nos ayudan a tener una visión que nos hace ver las cosas desde otra perspectiva. Porque para aprender, hay que desaprender. En Carolina, la mujer de hoy, esta es la entrevista del día. Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Haroldo Cabrera Mancio, médico y cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia y una amplia gama de estudios en medicina complementaria, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema serotonina, la hormona del bienestar. Haroldo, buenas tardes, bienvenido a la radio. Buenas tardes, Carolina, qué gusto me da volver a encontrarme contigo por este medio, virtual aún, pero probablemente ya en físico la próxima vez que me entrevistes. Yo creo que podemos hacerlo y me hace muchísima falta saludarte personalmente. ¿Verdad? Sí, yo soy de las que abrazo y de las que doy beso en el cachete y todo, Claro, yo sí. Me dicen malcabresta en algunos países, pero claro, sí. ahí estaremos si tú lo permites la próxima vez. Ah, qué alegre. Ahora, en esta ocasión hemos preparado una charla acerca de una de las hormonas de la felicidad, porque no solamente es una, son 4. También está la dopamina, la oxitocina y un cóctel de opiáceos que se llaman endorfinas. Entonces, las 4 hormonas en conjunto son las hormonas del bienestar o la felicidad. Ahora bien, lo interesante de la plática del día de hoy es de que el término bienestar, el término felicidad, es un tanto subjetivo. Y algunas personas lo miden en función de lo que poseen quizás, o de los logros obtenidos, o del tipo de relaciones interpersonales que tienen, pero al fin y al cabo viene siendo algo completamente subjetivo. Sin embargo, hoy vamos a platicar un poco acerca de cómo la serotonina en particular se produce en el sistema nervioso y cómo sus niveles tienen relación directa con los estados de ánimo y con muchas otras funciones del organismo. Es interesantísimo el papel que la serotonina tiene en el cuerpo. Por lo tanto, de alguna manera las emociones también pueden expresarse a través del cuerpo y no es algo subjetivo, más bien es bastante objetivo. La relación entre serotonina y el bienestar, como lo he venido diciendo desde que comenzamos a platicar, es innegable. Eso no se puede tapar, no se puede evitar ver y observar. Esta es una relación que está completamente comprobada a lo largo de muchísimos años de investigación. Y los niveles correctos de serotonina son importantes por varias razones. Una de ellas es porque tiene que ver también con el apetito. Por ejemplo, muchos trastornos de la alimentación se deben a alteraciones en la función de la serotonina. Tiene que ver con la saciedad. Tiene que ver también con el equilibrio del deseo sexual. Cuando hay poco deseo sexual, puede ser debido a bajos niveles de serotonina. Tiene que ver con la temperatura corporal, con algún tipo de actividad motora y también con algunas funciones del sistema nervioso central, como es la atención, la percepción de la realidad, el análisis de la situación externa, de lo que me rodea. Todo eso tiene que ver con los niveles de serotonina. Ahora, algo sumamente interesante es que, si bien es cierto, la serotonina es un neurotransmisor, la palabra neuro quiere decir nervioso, porque se producen las neuronas, el 90% de la serotonina se sintetiza, se produce y se distribuye en el sistema digestivo. Imagínate. ¿El 90%? El 90%. Wow. Y es por eso de que muchas personas dicen que sienten con las entrañas, con las tripas. ¿Sí? Sentí una rabia en la boca del estómago, o sentí un miedo, que sentí un vacío en el estómago. Todo eso, de alguna manera, es cierto, porque la serotonina se produce en las células serocromafines del intestino. De ahí de que muchos problemas de colon irritable tienen que ver con los niveles de serotonina, y hay varios estudios al respecto. O sea que la acción de la serotonina es muy, muy amplia.
Hablando de las emociones, los niveles de serotonina tienen que ver con la angustia, con la ansiedad, con el miedo, con la agresividad, imagínate. Y lógicamente todo esto hay que saberlo muy bien para poder abordar a un paciente que le consulta a uno por esos trastornos y no solamente decirle que es algo subjetivo, que él lo puede controlar con algún tipo de fuerza de voluntad exclusivamente, porque tiene su trasfondo físico. Puede ser que la persona tenga niveles bajos de serotonina y necesite un tipo de análisis de laboratorio, por ejemplo. Por ejemplo, cuando la gente se deprime, ¿están bajos sus niveles de serotonina? Correcto. Tú siempre te vas adelantando, pero más adelante voy a explicar, por ejemplo, cómo algunos antidepresivos han logrado obtener millones de dólares en ventas porque trabajan a nivel de la serotonina. Y hay uno muy particular que fue la droga favorita de los artistas, que se llamaba el Prozac. Ahora ya podemos hablar porque la marca ya es recontra conocida, que es la fluoxetina, que es un antidepresivo inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Eso quiere decir que evitaba que la serotonina circulante en el cerebro pudiera ser absorbida por las neuronas y podía ser reutilizada para aumentar momentáneamente sus niveles. Y eso funcionaba muy bien como antidepresivo. Bueno, sigue funcionando. Y después del Prozac vinieron muchos otros antidepresivos de la misma línea. Claro, con efectos secundarios también, o con algunos problemas de adicción, porque no podían dejar la droga sin recaer en una profunda depresión. Pero en su momento sí se pueden considerar. Hay algunas personas que los necesitan, que no pueden mejorar si no es tomando el medicamento. Ahora vamos a hablar más adelante de cómo podemos mejorar los niveles de serotonina mediante la alimentación, por ejemplo. O qué otras cosas podemos hacer para mejorar los niveles de serotonina sin necesariamente tomar alguna droga. Porque también venden suplementos que pueden servir para levantar los niveles de serotonina. Resulta ser que la serotonina tiene un precursor que se llama L-triptofano, y entre ellos dos hay otro que se llama 5-hidroxitriptofano. Entonces el triptofano está presente en varios alimentos y también se comercializa como un suplemento alimenticio. Entonces en las tiendas de vitaminas venden triptofano, a veces solo o combinado con la vitamina B6, que también es una vitamina que tiene una acción muy importante en el sistema nervioso. Cuando tomamos el triptofano, por ejemplo, tenemos niveles de serotonina más adecuados para funcionar y puede ayudarnos en problemas alimenticios, puede ayudarnos en problemas de insomnio. La serotonina también tiene muchísimo que ver con la melatonina, que ya la hemos platicado por acá, que es otra proteína que tiene que ver con los niveles adecuados para mantener en forma correcta los ciclos de vigilia y de sueño. La melatonina se produce también en el sistema nervioso central a nivel de la glándula pineal, y la serotonina regula los niveles de melatonina. Por tanto, cuando la persona tiene bajos niveles de serotonina, también los tiene de melatonina, y también puede tener problemas de insomnio periódico o insomnio crónico. Entonces, cuando suplementamos con serotonina o con precursores como el triptofano, la gente puede mejorar también. Entonces, el control de las emociones y el estado de ánimo tiene que ver muchísimo con los niveles de serotonina. Otra cosa, ya lo mencionamos bastante, regula el apetito y tiene que ver con el centro de la saciedad en el hipotálamo. Por eso es que se han diseñado medicamentos que actúan en los receptores de serotonina.
Resulta, bueno, esto no es una clase de neurociencias, pero lo voy a mencionar. Existen receptores de serotonina en el cuerpo, en todo el cuerpo, no solo en el cerebro. Ya mencioné que en el sistema digestivo hay muchos receptores. Se han identificado 7 receptores de serotonina, del 1 al 7, y cada uno tiene funciones diferentes. Y en base a ese conocimiento se han diseñado medicamentos que actúan en uno o en otro receptor, dependiendo de lo que se requiere. Entonces, por ejemplo, en el receptor número 5, que tiene que ver mucho con la saciedad, se han diseñado medicamentos para quitar el apetito. Y esto ayuda muchísimo en las personas que quieren bajar de peso, que no logran llevar la dieta que les dejó la nutricionista. Entonces, combinando el medicamento con la dieta, se logra bajar de peso. Ahora bien, este tipo de medicamentos no se deben de automedicar, sino deben tener una estricta vigilancia por parte de un tratante que tenga experiencia y conocimiento. Porque por otro lado, el LSD, que es una droga muy conocida psicodélica de los 70s, actúa en un receptor de serotonina, en el número 7. No se le conoce ninguna función, solamente que producía alucinaciones. Y puede ser entonces que algún tipo de medicamento tenga reacción cruzada con receptores y si no se utiliza adecuadamente puedan haber efectos secundarios, como todo medicamento, ¿verdad? Por lo tanto, es muy importante el conocimiento de todos los receptores de la serotonina para ir escogiendo algún tipo de medicamentos que se puedan ir utilizando a la par de otro tipo de estrategias para tratar un sinnúmero de problemas. Ya mencioné yo el control de la temperatura. Hay personas que se sienten muy fríos todo el tiempo. Tienen frías las manos, fría la nariz, los pies, que no logran entrar en calor. Puede ser también que tengan niveles bien bajos de serotonina, que se acompañen de algún tipo de depresión, que puede ser una depresión muy sutil, que se llama distimia, que es un estado como gris. No es una depresión tal cual, sino que es un estado previo a la depresión, pero que implica una pérdida de interés por algunas cosas, un tipo de apatía, falta de motivación, falta de toma de decisiones. Todo eso tiene que ver también con la serotonina. Algunos pacientes o algunas personas experimentan algún tipo de movimiento en las piernas. ¿Has visto las piernas inquietas? Inquietas. Uh-huh. Sí, entonces el síndrome de las piernas inquietas, que tiene que ver con la actividad motora, también está relacionado con los niveles de serotonina. Entonces todo eso hay que saberlo cuando uno mira al paciente que consulta. Uno hace la historia clínica, el examen, van a hacer algunos análisis y puede ser que uno determine que el problema está relacionado con neurotransmisores y en especial con la serotonina. La serotonina, como lo mencioné al principio, trabaja de la mano con otros neurotransmisores como la oxitocina, que hablamos de ella en una de estas charlas aquí virtuales contigo, que hablamos que tenía mucho que ver con la hormona del amor, ¿te recuerdas? La oxitocina. La dopamina también y la noradrenalina. Entonces todo eso tiene que ver, ya lo mencioné, con el miedo, con la angustia, con la agresividad. Entonces todo eso hay que entenderlo y comprenderlo antes de ver a un paciente y decidir aconsejarlo qué es lo que tiene que hacer. Otro papel importante de la serotonina es el relacionado con la formación y el mantenimiento de la estructura ósea. Hoy día estamos viendo mucho problema de osteopenia, que es la pérdida de la densidad del hueso previo a la osteoporosis. Hemos visto bastante, aún en gente joven. Lógicamente esto es multifactorial, no solamente la serotonina. Tienen que ver factores alimenticios, el sedentarismo, la falta de ejercicio. La dieta es fundamental porque una dieta muy occidentalizada, donde no hay consumo de vegetales, donde se incrementa el consumo de comida chatarra, de bebidas azucaradas, todo eso va a producir una acidez y esa acidez va a determinar últimamente que el cuerpo empiece a perder calcio y la mayor fuente de calcio está almacenada en los huesos. Entonces la gente empieza a descalcificarse producto de la misma alimentación inadecuada.
También lo mencioné, la falta de sol, la falta de ejercicio. Hoy día con el problema del confinamiento, debido a la situación generalizada que estamos viviendo, ha provocado que mucha gente que acostumbraba a salir a trotar, que practicaba deporte, que se mantenía activa, ahora se mantiene en su casa, ya no toma la luz del sol, entonces ha tenido niveles bien bajos de vitamina D, que también es tan necesaria para mantener el hueso en un estado óptimo. Entonces, con bajos niveles de vitamina D se favorece la osteopenia y la osteoporosis, y eso tiene relación también con la serotonina. En conclusión, la serotonina tiene una relación directa con los niveles de vitamina D. Menciono, sale al paso, que los niveles de vitamina D en un principio de la pandemia se mencionaron que tenían relación con los niveles de padecimiento de la enfermedad. Entonces, mucha gente en Europa, en Italia, en los países del norte, en Lombardía, que murieron, gente mayor, se vio que tenían niveles muy bajos de vitamina D, especialmente porque el invierno es muy crudo en estas regiones, entonces no tienen exposición al sol y por lo tanto tienen niveles muy bajos de vitamina D. Es otro tema, pero es importante ver los niveles de vitamina D hoy día. Es base fundamental de la consulta, uno lo manda a analizar por laboratorio en sangre, es muy fácil, y uno por lo general suplementa cuando están los niveles bastante bajos. La concentración también tiene que ver con la serotonina. Entonces mucha gente me consulta porque pierde muy fácil la atención, incluso está platicando con uno, y dice, pues no sé qué le iba yo a decir, o en qué estábamos. Entonces esos lapsus de pérdida de la atención a veces son relacionados con los niveles de serotonina, no es más que eso, no es que sea algo como Alzheimer, ¿verdad? Fíjate que dice el doctor Arguedas, él es medicina interna, su especialidad, y rehabilitación cardíaca. Lo conocí hace poco. Él dice que el común denominador de las personas que les ha dado COVID es, así como se inflaman los pulmones, se inflama el cerebro, es pérdida de memoria temporal. O sea, están así con Jesús, se me olvidó no sé qué cosa, y ay, tenía que, y no, y, o sea, a veces hasta donde anotan se les olvida ver lo que tenían que hacer, pero que es temporal. Entonces, me imagino que también se deben afectar ahí los niveles, se han de bajar de serotonina, Haroldo. Sí, definitivamente. Entonces tenemos que diferenciar, como bien dice el colega, entre lo que es una pérdida de memoria constitucionaria, crónica, persistente, que ya antecede a un deterioro cognitivo. Mencioné yo que había una diferencia entre el deterioro cognitivo leve y el Alzheimer, y que el deterioro cognitivo se puede identificar y se puede tratar, y puede ser una prevención magnífica para no llegar a el tan temido Alzheimer, ¿verdad? Los alemanes. Sí. Entonces esa sería una pérdida de memoria más crónica, más persistente, pero sí es cierto que hay pérdidas de memoria temporales, como él bien lo dice, como en este caso de alguna infección por el coronavirus, es cierto. Y también tiene que ver, como tú lo afirmas, con niveles bajos de serotonina. Por lo tanto, la serotonina es fundamental. Tenemos que tomarla en cuenta en todo, y no solamente en estados depresivos. En muchas cosas, ya lo mencioné al principio, un síndrome de colon irritable puede ser secundario a bajos niveles de serotonina. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para producir serotonina de una forma natural? Bueno, primero, las fuentes de triptófano. Ya dije yo que el precursor de la serotonina se llama L-triptófano. Y ese se produce, o se encuentra más bien, en algunos alimentos. Los huevos, las pastas, el arroz, los lácteos, los cereales, las aves como el pollo, como el pavo, como el pato, los plátanos, en especial el plátano que conocemos nosotros, que es el plátano macho que dicen los mexicanos, y las leguminosas también, las legumbres como las alberjas, como los frijoles, como los garbanzos también. Ahora, se ha dicho, eso ya lo hablamos por acá bastante, que los huevos son una fuente de colesterol. Y quiero parar un poco para explicar que no es así.
Resulta que el 97% del colesterol nosotros lo producimos. Solo un 3% es producto de la alimentación. Por lo tanto, el paciente que tiene niveles altos de colesterol no tiene que ver con su dieta. Las grasas no es el enemigo, eso ya lo hablamos. El enemigo son los carbohidratos refinados especialmente. Entonces el consumo de huevos es sano. Todo lo contrario de que no hay que comer huevos, sí hay que comer porque es muy muy sano. Además tiene fósforo, que es muy importante para el cerebro. Yo he mencionado acá contigo muchas veces que yo he comido huevos desde que tengo memoria. Nunca dejé de comer y me como por lo menos 3 diarios, a veces 4 y a veces 5, toda mi vida. Y mis niveles de colesterol se han mantenido en rango regular. Entonces no está relacionado directamente con la alimentación, más bien con factores internos del paciente, con la genética y con el grado de estrés, que es muy importante. ¿Te acordás del libro Cerebro de Pan del doctor Perlmutter? Ahí dice él, ahí él desmitifica lo que estás diciendo tú ahorita de lo del huevo, y es la gasolina. El colesterol es la gasolina del cerebro. Entonces, el daño que haces por creer otras cosas que yo no sé quién dijo que eso era dañino. Lo que pasa, ahí me voy a meter en otro tema, pero la industria alimenticia, porque es una industria, cuando vino la industrialización de los alimentos, metió ahí su cuchara porque patrocinaron muchos estudios en contra del colesterol y a favor de los carbohidratos, y entonces satanizaron las grasas para favorecer la industrialización de los carbohidratos refinados. De ahí viene todo el problema. Entonces, como tú bien dices, no es así, porque el 80% del cerebro es grasa y el colesterol es fundamental para las funciones cognitivas y también para la fabricación de hormonas. Que las hormonas se fabrican a base del colesterol, que es el principio activo más importante, químicamente hablando. A partir de ahí se llama 5-pentanopedilofenantreno, todavía me acuerdo, es el núcleo químico del colesterol. De ahí parten todas las hormonas. Por lo tanto, no hay que satanizar el colesterol, ni hay que llevarlo a niveles muy bajos, que podría ser contraproducente también. Tú decías también en un programa que antes los niveles, nunca se me quedan si es el LDL o el otro, que no se me queda el nombre. Hay uno bueno y uno malo, que estaban en 220, después lo bajaron a 200, después lo bajaron a 180, con la idea de que tienes que tomar medicamento. Entonces, sí, son los niveles generales. El total de colesterol estaba hace 40 años en 260. 260. A unos 50 años estaba en 260. Después bajó a 240. Después bajó a 220. Hay unos 80 en la época que estudiamos nosotros, 220 normal. Después lo bajaron a 210, después a 200, ahora tiene que estar en 190. Y cualquier arriba de eso, inmediatamente medicación. Sí. Para eso ha servido. Y mucha gente me preocupa que viene a la clínica con niveles bajísimos de colesterol, y eso también es contraproducente, por lo que acabamos de decir, porque el colesterol es la base. Fíjate que una consulta te voy a hacer al aire. Uno de mis hermanos ha manejado toda su vida el colesterol bueno en niveles bajos, y que el aguacate y que las semillas y que todo el aceite de oliva y todo lo que es bueno en grasas, ni con que se atiburre de todo eso, le sube el colesterol ese, el bueno. Así es porque hay factores genéticos. Eso está bien, perfectamente estudiado. Y eso no quiere decir que la persona que se sale del rango esté mal. Hay que estudiar a la familia y hay que tomar en cuenta esos factores genéticos. Entonces hay personas que tienen una hipercolesterolemia familiar, que tienen niveles de 700, de 800. Yo los he visto y son gente que se mantiene muy bien y no necesita más nada, y por más que tome, no tiene ninguna baja sustancial porque su cuerpo lo produce. Ahí viene lo que dije en algún momento, que el cuerpo es el que produce el colesterol, no es la dieta. Tú lo acabas de decir, por más que comas sanísimo, los niveles van a estar altos porque su cuerpo así lo considera. Por lo tanto, otro factor importante a considerar de los medicamentos anticolesterol, nos desviamos un poco del tema, es su metabolismo, que principalmente es a nivel hepático.
Por lo tanto, el consumo crónico de medicamentos anticolesterol pueden producir daño hepático, pueden producir indirectamente o favorecer indirectamente también el hígado graso, una inflamación del hígado, que también se ha visto mucho, producto de una alimentación inadecuada. Pero bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer además de la alimentación para mejorar los niveles de serotonina? Cambios de actividad. Entonces, no siempre estar con lo mismo. Podemos salir a un viaje, podemos tener un nuevo proyecto, todo lo que implique un reto, un cambio. Eso va a favorecer la elevación natural de la serotonina. El practicar actividades relajantes, como por ejemplo el canto, el baile, el deporte, ahora que está bastante limitado, es un poco problemático porque algunas personas pues pueden practicar deporte con confianza y otras tienen temor. Eso ha afectado muchísimo la sedentariedad de la población a raíz de los cambios por la pandemia. Los viajes también. Los viajes aumentan los niveles de serotonina y también están limitados por la misma situación mundial que estamos viviendo. El ocio, todo lo que implique actividades relajantes, ir a un bosque, hacer un día de campo, a un río, todo eso que podíamos hacer hace unos meses libremente y que ahora no es permitido, eso favorece los niveles altos de serotonina. ¿A dónde quiero llegar? Que muchísima gente que está viniendo a la consulta con problemas de depresión tiene niveles bajos de serotonina porque no logra hacer todo esto que acabo de mencionar para elevar los niveles. O sea, es una depresión exógena, no es una depresión endógena. Ahora bien, eso ya se sale un poco del tema, pero creo que lo mencioné contigo. Todo el mundo, aunque digan que no, tenemos algún tipo de depresión relacionada con la situación actual. Todos estamos en un duelo colectivo. ¿Por qué? Porque un duelo es la pérdida de algo o de alguien. Eso es un duelo. ¿Y qué es lo que perdimos todos sin excepción? Pues la libertad en muchos aspectos individuales, pero la pérdida de libertad es un duelo. Entonces, al estar en duelo, todos tendemos a estar en un grado de depresión con niveles bajos de serotonina porque no podemos de manera natural ver cómo los elevamos a través de lo que estoy mencionando. Otro dato muy significativo es que los hombres generan un 50% más de serotonina que las mujeres. Entonces las mujeres son mucho más sensibles a los niveles, a los cambios en los niveles de serotonina que los hombres. Mucho más sensibles. Ellas sienten con mayor intensidad el aumento o el descenso de los niveles de la serotonina. Eso es muy importante considerar. Por eso es que gran parte de la población que acude a los consultorios de psicología o de psiquiatría consultando por niveles bajos de serotonina tienen que ver con depresión, son mujeres. Por lo menos 2/3 partes. Por eso, porque los niveles de serotonina naturalmente están un 50% aumentados en el varón. Entonces, ¿qué factores también, qué otros factores, además de lo que hemos platicado hasta ahorita, podrían alterar la producción natural de serotonina? Es una dieta pobre en los alimentos que mencionamos, en huevo, en pastas, en cereales, en leguminosas, todo lo que mencionamos, una dieta baja. El estrés también, y aquí me voy a parar un poco, hablamos alguna vez sobre el estrés, y resulta que el estrés no todo es malo. El estrés tiene su aspecto positivo y se llama euestrés, o el estrés bueno. Entonces el cuerpo está diseñado para que maneje niveles adecuados de estrés dependiendo de las circunstancias. Yo siempre pongo el ejemplo del hombre prehistórico, el hombre de las cavernas que vivía su vida con sus retos, claro. Ellos se enfrentaban mucho a peligros reales cuando, por ejemplo, eran perseguidos por animales de presa, como un tigre de dientes de sable que aparecía
a distancia, lo miraba y ellos tenían que correr y subirse a un árbol para mantenerse a salvo. Ese estímulo de la carrera, de percibir el peligro, se produce por el estrés. Hay una cascada del estrés que viene desde el hipotálamo y ese es un estrés bueno, porque es un estrés que te salva la vida, que es de la supervivencia. Pero inmediatamente el tigre diente te salva, mira que no puede atrapar a su presa y escapa, baja el individuo, el hombre prehistórico, y sus niveles vuelven a la normalidad. Entonces eso se llama euestrés, sube y baja. Otra cosa importante del estrés, no todos los aspectos negativos, negativos y positivos hay de estrés, no solo hay negativos, a eso quiero llegar. Por ejemplo, es obvio que si te despiden del trabajo, como lamentablemente ha sucedido ahora en este tiempo por circunstancias que ya sabemos, eso va a producir estrés. Y que la circunstancia negativa de que te despidieron produce el estrés, eso es lógico. Eso tiene sentido común, pero también si una persona se va a casar, que es positivo, porque ama a su pareja y porque se van a ir juntos y porque van a empezar un nuevo hogar, produce estrés. Todo cambio, sea positivo o sea negativo, produce estrés. Lógicamente hay escalas y las circunstancias negativas como un duelo o como la pérdida del trabajo, como situaciones de enfermedad, producen un estrés más intenso, pero también los cambios positivos producen estrés. Entonces, el estrés constante, el estrés permanente se llama distrés y ese es el que hay que temerle, porque el distrés puede producir enfermedades crónicas, enfermedades degenerativas, puede bajar las defensas y hacerlos susceptibles a contraer una enfermedad viral como la que conocemos. Ok. Eso es muy importante. En el caso del estrés, por ejemplo, cuando tenemos miedo infundado o fundado, es chorros de adrenalina, es que hasta como frito se siente esa charada cuando corre por el cuerpo, ¿verdad? Como una descarga de algo con hielito. Eso dispara el cortisol, eso hace que mi sistema inmunológico baje, eso hace que mi sueño se trastorne, en fin, mi alimentación, es como una cadenita. Y tú mencionabas a los otros neurotransmisores, en el caso de la dopamina, que yo creo que todas esas favorecen a la serotonina, ¿no? La dopamina, las endorfinas y la oxitocina. Y trabajan juntas. ¿Verdad? Entonces la dopamina, quiero recordarles, lo acabo de publicar la laminita en el Instagram de la mujer de OIGT, el dormir de 7 a 9 horas, el que celebremos logros, no tiene que ser aquel gran evento que te pasó, pero algo que te salió rico, los frijoles hoy en la mañana o los huevos quedaron en su punto, celébralo, nítido, date un bien merecido para ti, haz ejercicio todos los días, si no puedes salir al aire libre, hazlo en tu casa, porque eso también genera dopamina. Los hobbies, hay algo que te guste hacer, pintar, tejer, algo que te ilusione y que te disfrutes muchísimo, hay que hacerlo, hay que reír con los seres queridos, si no los puedes ver, mínimo una llamada telefónica, una videoconferencia o una charla por Zoom, baila, canta. Eso es para que generes endorfinas. Y en la oxitocina, que nos decías tú que era la hormona del amor, meditar, abrazar, ser parte de actos de generosidad, eso también eleva la oxitocina y la serotonina. Hay que ser agradecidos, tener contacto con la naturaleza. A mí me encanta abrazar árboles, caminar descalza sobre la grama, jugar con el agua. O sea, a mí me encanta mojarme. Es que cuando salgo con la manguera o algo, yo necesito como mojarme de la rodilla para abajo, mojarme las piernas y los pies, porque siento como que algo, no sé qué rico le pasa a mi ser. Entonces, eso me llamó la atención cuando tú decías que el receptor número 5, que dijiste que era el 1 al 7 en la serotonina, y solo mencionaste el 5, que era para el que controlaba la saciedad y que tenían las pastillas para controlar el apetito, las personas que quieren bajar de peso. ¿Cuáles son el 1, 2, 3, 4, 6 y 7? O sea, ¿qué relación tienen esos otros, Haroldo? Lo que pasa es que mencioné que todos están a lo largo de todo el cuerpo, no solo en el cerebro, hay en el intestino. Entonces hay receptores relacionados con los vasos.
con el sistema circulatorio. De ahí la palabra serotonina, porque cero viene de suero. El suero circula por los vasos sanguíneos. Y tonina es de tono. Entonces la serotonina ayuda a mantener el tono de los vasos también. Tiene que ver con la presión arterial también. Hay problemas de peristaltismo, de movimientos intestinales. Hay gente que padece mucho de diarrea o estreñimiento. Todos esos trastornos del peristaltismo tienen que ver con receptores 3, por ejemplo. Producción de moco tiene que ver también. Y los receptores que están directamente a nivel del hipocampo en el cerebro, que tienen que ver con las emociones, con la angustia, con el miedo que acabas de mencionar. Entonces, dependiendo de los receptores, ahí es que actúan los diferentes tipos de medicamentos. Pueden ser agonistas, quiere decir que emulan la acción del receptor, o pueden ser antagonistas, o sea, lo bloquean. Entonces, por ejemplo, la droga antidepresiva que mencionamos, el Prozac, ¿verdad? Ya lo puedo mencionar, que es un nombre como decir Gillette, como decir Cotex. Esta droga va a actuar a nivel de la recaptación de la serotonina a nivel cerebral, o sea, va a impedir que se absorba para que siga circulando, y eso es un antidepresivo. Pero hay otra droga que también actúa favoreciendo la eliminación, o sea, disminuye la serotonina y también es antidepresivo. Por lo tanto, no se tiene certeza todavía de la función de cada receptor, porque como te digo, uno aumenta la serotonina y produce control de la depresión, y otro lo baja y también es antidepresivo. Entonces, todo eso son aspectos químicos de la serotonina muy importantes a la hora de pensar en medicamentos que nos puedan ayudar para trabajar diferentes patologías. El reloj interno es el encargado de coordinar varias funciones biológicas. Es las hormonas del estrés, el cortisol, los ciclos del sueño. Muchas personas con insomnio tiene que ver con niveles bajos de serotonina, no solo con la melatonina que lo mencioné al principio. Todo eso lo tenemos que considerar. Y el miedo, como tú dijiste, puede ser un miedo muy puntual, como puse el ejemplo de un animal de presa que me va a perseguir y yo salgo corriendo, como puede ser un miedo crónico, como en los 6 meses que hemos estado viviendo, al ver los números, al ver los casos todos los días, 24 horas, los noticieros. Eso produce un miedo crónico, y eso también depleta los niveles de serotonina y nos mete en estados depresivos, en problemas de insomnio, en problemas de ansiedad. Entonces, las semillas de esa planta, pues yo lo estudié, se llama Griffonia simplicifolia. Esa semilla es rica en hidroxitriptofano, que tiene que ver con la serotonina. Entonces, el consumo de esa semilla, la Griffonia simplicifolia, ayuda a elevar los niveles de serotonina. Ya mencioné el consumo de plátano también, ayuda mucho. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Técnicas de relajación, el mindfulness, las respiraciones, el yoga, la meditación, la caminata, simplemente al aire libre, como tú mencionabas, tiene mucho que ver con elevar los niveles de serotonina. ¿Qué es lo que se me quedó cuando te escuchaba hablar sobre que te gusta mojarte los pies? Los pies, me encanta. No dejo de asociar los conocimientos de psicosomática. Los arquetipos, la tierra es la madre, entonces al estar con los pies descalzos sobre la tierra, pues es mi madre, el cielo es el padre, y el agua también es la madre. Entonces, doble contacto con la madre, con la tierra y con el agua. Cuando tú te mojas las piernas y los pies, es la madre. Ya mencioné el tener nuevos proyectos, ayuda mucho a elevar los niveles de serotonina, ¿verdad? Bueno. Una cosa que mencionaste hace un rato, Haroldo, que la palabra me quedó así como, porque creo que más que decías, el control de las emociones. Yo creo que las emociones no las controlamos, las gestionamos, porque muchas veces al confundirnos con que yo tengo que tener control de la situación o de las emociones, no, es cuando nos ponemos rígidos. Si yo aprendo a gestionar mis emociones,
me voy a dar permiso de reconocerlas, vivirlas, procesarlas. Pero si las quiero tener bajo control, es que mamadito, ¿usted dónde cree que va? Venga para acá. O sea, es como que me vuelvo como tirana conmigo, si yo quiero controlar las cosas o no. Sí, totalmente de acuerdo. Es subjetivo, la verdad, los términos. Por eso es de que en el idioma no nos digamos a comprender del todo, porque las palabras para ti significan una cosa y para mí otra, pero el sentido de lo que estás diciendo me hace clic aquí. Sí. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Si algo, una palabra más adecuada es gestionar. ¿Verdad? Sí, porque si algo en algo hemos tronado como humanos, Haroldo, es en querer tener el control de un montón de cosas y no controlamos, y lo triste es que no controlamos nada, por eso es que no sabemos fluir con la vida, por eso es que nos cuesta tanto aceptar las cosas como son y la mente se dispara solita para cómo deberían de ser. Y como dice Byron Katie, el problema es que la vida tiene el mal gusto de no preguntarte cómo es que quieres que salgan las cosas, pues, sino que sencillamente va. Incluso vamos saltando con los temas. Es muy bonito platicar contigo porque me obliga a buscar en mi cerebro tanta información. El Parkinson, que es tan frecuente, el conflicto básico del Parkinson, hablando de psicosomática, es el control, el querer controlar. Entonces eso depleta los niveles de dopamina en el cerebro y produce el Parkinson. Entonces el conflicto de base es querer controlar todo. Entonces cuando uno detecta eso y tiene antecedentes familiares de Parkinson, debe tratarse, de no tratar de controlar, sino soltar, dejar fluir, gestionar diferente las situaciones, porque tarde o temprano puede manifestarse el Parkinson, y es una situación tan triste porque no tiene un tratamiento universal, no tiene un tratamiento efectivo, solo tiene medicamentos que controlan el movimiento, pero no una cura. Entonces el controlar las cosas no es adecuado, el tratar de controlar no es adecuado de ninguna manera, es más contraproducente. ¿Qué otro buen aliado tenemos a la mano para poder elevar los niveles de serotonina? La actividad sexual. Eso también es muy importante. Eso ya depende de la individualidad de la persona, pero siempre es importante mencionar que la actividad sexual consensuada, jamás forzada y obligada, va a incrementar los niveles de endorfinas, principalmente de oxitocina, de dopamina y de serotonina. Entonces, después de practicar la sexualidad consensuada, las sensaciones de placer, de bienestar, de relajación son muy evidentes, y eso es bastante productivo, no solo para el alma, sino también para el cuerpo. ¿Qué otra actividad? Mágica, la risa. De ahí la risoterapia, que es una técnica fabulosa. ¿Te acuerdas del doctor Patch Adams? El doctor Patch Adams, que fue un innovador en el tratamiento de los pacientes con enfermedades terminales a través de la risa. Él se disfrazaba de payaso, y el causar la risa sube el sistema inmunológico de las personas y también sube los niveles de serotonina. El reír, lo dijiste tú, el cantar, el bailar, todo eso es interesantísimo practicar porque va a regular el estado de ánimo de la persona mediante la elevación de los niveles de serotonina. Fíjate que con eso que estás diciendo, todas esas cosas buenas como la risa, por ejemplo, escuchar música clásica, ayuda a que que tu coherencia cardíaca esté en buenas condiciones, porque es cuando hay congruencia y cuando estás fluyendo con la vida. Entonces son pequeñas cosas que cuando uno las aprende, Haroldo, hacen grandes cambios en tu vida. Los beneficios se van a ver, se van a reflejar en tu salud. Porque decía, ¿qué aprendimos de chiquitos en ciencias naturales? Que había cerebro y que ahí estaba todo. El cerebro era el rey del cuerpo y que ahí se generaba todo. ¡Oh, sorpresa! Resulta que hay otro cerebro en el corazón, resulta que hay otro cerebro en los intestinos, y que el 90%, como tú decías, de las órdenes importantes vienen de tus tripas. Entonces, vísceras, sí. ¿Verdad? Más que de las otras partes. Entonces, alinea o sé congruente con tus tripas y con tu corazón, que ya el cerebro se irá resbaladito, creo yo. Sí, tiene que haber una coherencia. Entonces, cuando hay una incoherencia,
o no hay un diferente nivel entre lo que el cerebro dice, lo que el corazón siente y con lo que las tripas manifiestan, viene la enfermedad. Entonces hay que tratar de lograr la coherencia a través de todo lo que acabamos de mencionar y de sugerir que tenemos que practicar. Ya dijimos que el estrés crónico, que se llama distrés, va a favorecer la hipertensión arterial, va a elevar la presión, va a favorecer un sistema inmune débil, problemas de concentración, es muy importante. Ahora quiero mencionar que también existe lo que se llaman adaptógenos. Los adaptógenos son sustancias de la medicina natural que van a favorecer la adaptación al estrés, van a fortalecer nuestro cuerpo de adentro hacia afuera para soportar mejor el estrés y para ayudar a entrenar la respuesta al estrés interior, como que fueran músculos. Los adaptógenos más importantes son la raíz de rosa, el ginkgo es un gran adaptógeno, el ginkgo biloba, que hay diferentes tipos de ginkgo, el siberiano, el brasileño, son adaptógenos. El ashwagandha también. El ashwagandha, ¿verdad? Sí. El ashwagandha es un gran adaptógeno. Todo eso es un tema interesantísimo que podríamos tocar. ¿Qué otro tipo de estrés hay? El estrés oxidativo. El cuerpo se ve expuesto a un alto nivel de sustancias nocivas en el medio ambiente, en la alimentación, en el clima. Esto se llaman los radicales libres, que van a producir una oxidación en las células del cuerpo, lo cual va a producir una alteración de su función y un envejecimiento, un deterioro. ¿Cómo podemos combatir esto? Con los antioxidantes, que son un escudo natural para las células para evitar la oxidación de los radicales libres. Entonces aquí podemos incluir la vitamina C, la vitamina E, que son los antioxidantes por excelencia, también los omega 3, la astaxantina también, que son grandes antioxidantes. Por último, quiero mencionar que existe un eje que se llama el eje intestino-cerebro y está basado en base a lo que dije al principio de que la serotonina se produce un 90% en el intestino. Entonces hay un eje que debe estar regulado, que es una comunicación, donde podemos agregar también la microbiota. O sea, los microbios que viven en el intestino también están en comunicación directa con nuestro cerebro. Entonces, todo eso hay que mantenerlo regulado a través de una buena alimentación, a través de la práctica de la meditación, de la relajación, de evitar el sedentarismo. Todo eso va a favorecer que el eje se mantenga de una manera tal que mantengamos una coherencia y podamos estar la mayor parte del tiempo sanos. Un sistema inmune fuerte, robusto, que evite que contraigamos enfermedades, tanto agudas como degenerativas. Ok. Tengo unas preguntas, Haroldo, te las leo. Sí, por favor, estoy de acuerdo. Ok, la primera pregunta dice, en casos con diagnóstico de depresión, desde su perspectiva, ¿qué recomienda? Bueno, hay depresiones endógenas y hay depresiones exógenas. Hay factores genéticos. Entonces, una persona que tiene herencia, que tiene abuela depresiva, tío depresivo, mamá depresiva, y que no tiene una razón que explique su depresión, es una depresión endógena, y por lo tanto necesita de un tratamiento especializado. Entonces tiene que ir con un profesional. Primero puede ir con un psicólogo o con un terapeuta para que haga un buen diagnóstico y ver si es factible tratarlo con psicoterapia, si es factible tratarlo con suplementos como el triptofano, como la vitamina B6, como plantas como el hipericum. El hipericum también es un gran antidepresivo que se puede medicar, que existen cápsulas estandarizadas, si se puede trabajar con florales de Bach, si se puede trabajar con psicosomática. Pero también hay depresiones muy larvadas, muy profundas, que requieren de utilizar un antidepresivo e idealmente el antidepresivo lo debe prescribir un psiquiatra, un profesional, un médico que sepa todas las indicaciones, las contraindicaciones, los efectos secundarios, acompañado de una psicoterapia. Hay depresiones definitivamente que no salen solamente con ejercicio o con meditación, que requieren de la medicación. Y las depresiones que son exógenas, cuando por ejemplo son productos de un duelo y a raíz de la pérdida de un ser querido, la persona resulta con la depresión. Eso es más fácil de trabajar porque hay una relación directa
y trabajando el conflicto, trabajando el duelo, se resuelve prácticamente también la depresión. Mira, hablando de duelos, con mil gracias, de verdad, no sé qué florales le dijiste a Débora que le pusiera o decidió Débora ponerme ahora con la muerte de mi mascota, Jesús, Señor, vieras qué revolcada me dio la partida de Tofi y los florales los compartí con Álvaro porque obviamente nos pegó a los dos, pero hace de cuenta que mi dolor era 100. Me bajó, yo no sé ni a qué número, si a 0 o a 20 o a cuánto, pero pude ver que el dolor se iba, pero la tristeza seguía, pero ya una tristeza razonable, digamos, manejable, ¿verdad? Sí. Entonces que se queda en suspiros y en añoranzas y lo menciono ahora, pero ya siento que cuando yo lo menciono ya es como una memoria de cariño y gratitud y alegría de los casi 11 años que estuvo conmigo. Pero de verdad, el uso de los florales es maravilloso. No sé si para la depresión también, como tú decías, ¿verdad? Ante todo cuando es endógena. Mira, de hecho, muchas cuestiones somáticas, por ejemplo, un dolor de espalda o un dolor de brazo, tienen relación con duelos. Desde la perspectiva de la psicosomática, muchas situaciones físicas están relacionadas con duelos no trabajados, con duelos abiertos, con duelos bloqueados. Cuando se trabaja el duelo, con florales, por ejemplo, es maravilloso ver cómo los dolores físicos también desaparecen, con las situaciones físicas también se eliminan. Y recuerdo, el doctor se le ha mencionado un caso de una paciente que tenía una sensación de ardor o de una neuralgia en el brazo derecho, y que todo comenzó a partir de la muerte de su esposo. Y cuando ella estaba con él en la cama, cuando dormían, ella estaba en contacto de su brazo derecho con él. Y en la medida de que se trabajó ese duelo, fue reduciéndose el dolor hasta que quedó en un 5, un 10%. Ahí estás, Carolina. ¿Sí? Me fui. No, estaba, no aquí estoy. Comentando. Ah, se te fue la imagen, aquí estoy. Sí, vaya, entonces le pregunta el doctor, mire, ¿quiere que trabajemos ese 5% que resta del dolor? No, dijo él, yo quiero que ese dolor quede porque eso me lo recuerda a él y es un dolor ya más manejable. Entonces cada vez que sienta el dolorcito, yo lo voy a recordar a él y por eso quiero quedármelo. Entonces me recordé por lo que tú decías, porque en el momento del duelo era un dolor irracional, un dolor tan grande que no podías pensar, pero en la medida que el floral fue trabajando, el dolor se hizo más manejable, más racional y queda como, tú lo dijiste, como un 10%, un 20%, que eso ya lo puedo manejar. Y entonces el dolor, ¿qué es lo que hace? Recordármelo. Se siente dolor, lo recuerdo, pero ya no me afecta a mi vida y yo puedo seguir con mi vida. Yo me recuerdo cuando te escribí, decía, ¿qué se sentía? Lo que siento en este momento es separación, vacío, dolor, tristeza, mucha tristeza. Y para ti fue suficiente para saber qué flores tenían que ponerme en mi floral. Así es. La terapia floral es fantástica. Y aprovechando, entre tantas cosas, creo que lo mencioné la vez pasada, se acerca un seminario online, todo cambió. Y recuerdas que yo estuve trayendo al doctor Selama a Guatemala sus cursos y ahora vamos a hacer el primer online de nuestros cursos y se va a llamar Numerología Base 22, que es un tema muy interesante porque yo conozco Numerología Base 10, Base 9, que es la pitagórica. Tengo libros de eso, entre tantas cosas que he leído, pero Base 22 me resulta muy interesante y entonces eso sirve para trabajar la personalidad, para trabajar las decisiones, las relaciones de pareja. Eso va a ser del 8 al 11 de octubre, totalmente online por Zoom. Y la información, no la tengo en la cabeza, la pueden consultar en nuestras páginas en IMC Cabrera Mancio para quienes deseen inscribirse. Todavía hay tiempo. Ok. ¿Más preguntas? Sí. Quiero recordarles de una vez el contenido, porque contigo nos vamos de corrido. El contenido que hoy comparte Judith con nosotros es la serotonina y el bienestar. Se lo pueden pedir con la palabra contenido al WhatsApp 5511-9890 o descargarlo directamente en nuestras páginas en Facebook FM Globo, el de Globo 989 o Carolina, la mujer de hoy. Dice la siguiente pregunta: Dios les bendiga por tan grandes programas. Mi mamá tiene 66 años, padece de insomnio crónico, se levanta cansada y así se va al trabajo. ¿Cómo ayudarla para que duerma bien? Gracias por su respuesta. Hace un momento platicaba con una paciente que me consultó por una masa en el seno.
una masa que ya tiene un diagnóstico que es un carcinoma. Entonces platicábamos de las opciones y le decía yo que mi visión es más bien integrativa. ¿Y qué implica eso? Pues un tratamiento que involucre la alimentación, que involucre la parte emocional, porque le hablé yo de los duelos, todo lo que se relacionaba con la mama en la mujer es muy importante, la separación de un ser querido, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, todo eso se le explicaba yo. Como médico también le hablé de las posibilidades de una buena cirugía, una tumorectomía adecuada, y le hablé también de los tratamientos complementarios como la terapia neural, como el ozono. ¿A dónde quiero llegar? Que el problema del insomnio no es un tema fácil, es un tema complejo, y más si es crónico, como lo dice la oyente que comparte de su madre. Y entonces lo importante sería poder platicar con ella para determinar cuál es el origen del insomnio y cómo lo podemos tratar. Si es tan sencillo que con florales se puede tratar, porque algunas veces es tan sencillo que con florales, o se involucra otro tipo de elementos para poder llegar a una solución. Entonces no es sencillo. Entonces lo que les recomiendo, si puede, al final anoten nuestra dirección, nuestros teléfonos para abocarse con nosotros y poder ayudar personalmente. Ok, en la siguiente pregunta dice: mi esposo, sin qué ni para qué, cambia de actitud y se empieza a sentir mal. Se le enfrían los pies, las manos y los labios pierden color. A mí me da mucha tristeza, ya no sé qué hacer. Por favor, un consejo. Habría que ver cuándo es cuando ocurre esto. Si de la nada, como dice ahí, o puede ser secundario de la situación que estamos viendo hace 6 meses, y cualquier sobrecarga de estrés emocional le detona a él y él experimenta estos cambios, que son cambios vagales. Se afecta el nervio vago por una sobrecarga de estrés. También puede ser algo completamente genético, puede haber algún tipo de síncope, de una reacción vagal, y todo eso habría que estudiarlo también. No le puedo yo dar un consejo adecuado si no tenemos un estudio profundo de lo que le está pasando a él. Puede ser algo totalmente psicosomático, producto de una ansiedad extrema, un trastorno de pánico, por ejemplo, que está muy bien estudiado, puede tener ese tipo de manifestaciones, pero lo ideal también en este caso es mejor estudiar. Ya la última pregunta dice: excelente programa, Carolina, quisiera saber cómo puede hacer una persona con artritis reumatoide desde el punto de vista de tan distinguido doctor. Esa es la última pregunta. Gracias. Volvemos al caso que mencionaba hoy temprano de la señora con el carcinoma. No es lo mismo un estado gripal común o un dolor de cabeza debido a una indigestión, por ejemplo, que un caso de una artritis reumatoidea de larga data. ¿Por qué? Porque en los primeros casos son situaciones puntuales, transitorias, que son incoherencias muy fáciles de equilibrar a través de medicamentos homeopáticos, a través de una buena terapia neural, de un cambio de alimentación, de hacer reposo un par de días. Pero una situación como esta, tan compleja como la artritis reumatoidea, es una enfermedad crónico-degenerativa que implica cambios físicos en las articulaciones, inflamación, dolor, deformidad y también, por supuesto, cambios emocionales. Todo eso, ese tipo de dolor tan crónico va afectando, va mermando a la persona, que le puede producir cambios depresivos también, crónicos. Entonces el nivel de la persona artrítica o artritis reumatoidea es muy crítico, es bastante difícil. Por lo tanto, se debe manejar integralmente cambios en la alimentación, principalmente evitar lácteos e evitar gluten. Eso es fundamental de entrada. Una alimentación alcalina a base de muchos vegetales, muchas frutas, un 20% de proteína animal, preferentemente carne blanca, y evitar radicalmente lácteos y gluten. Solo eso va a favorecer muchísimo a la persona. Eso sí, la dieta, el cambio alimenticio, mínimo 3 meses. No puedo hacer un cambio dietético de 2-3 semanas y decir no sirvió. Tenemos que tener 12 semanas de un cambio alimenticio bien hecho para tener resultados. El manejo de la terapia neural, el manejo del ozono también es importante, las autovacunas, los medicamentos homeopáticos tienen mucho éxito, la fitoterapia también.
En realidad es un manejo integrativo y no dejar por un lado lo que hemos mencionado desde un principio de la plática de hoy, la parte emocional, trabajar. Por lo general, decía el doctor Hammer, las inflamaciones articulares obedecen a un conflicto de desvalorización. Entonces habría que investigar ese tema en la persona y tratarlo de una manera adecuada, con flores, con psicosomática, junto con un manejo integrativo de toda la parte física para que tengamos un buen resultado. Pues muchísimas gracias, Haroldo, por haber aceptado nuevamente nuestra invitación. ¿Dónde pueden ustedes contactar al doctor Haroldo Cabrera Mancio? Si es por redes sociales, está como IMC Cabrera Mancio. IMC es Instituto de Medicinas Complementarias, son las siglas. IMC Cabrera Mancio. Y si es por teléfono, 2259-3232. ¿El WhatsApp cuál es, Haroldo? El WhatsApp es 5515 4471. 4471, repito, 5515 4471. Esa es mi línea directa, inmediatamente lo que yo necesite ahí de la clínica es con Élida, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, Haroldo, por haber estado hoy con nosotros. Un fuerte abrazo y qué alegre saber que la próxima te veo en vivo, en directo y a todo color. Dios mediante, gracias a ti por la entrevista. Claro que sí, que estés bien. Atrevernos a ver las cosas de manera diferente. Abrirnos al conocimiento para manifestar la vida que deseamos. Esto fue la entrevista del día, junto a Carolina, la mujer de hoy.